Pues qué maravilla volver a decir bienvenida, en este caso, en tu caja o en la mía, a Ana Pastor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cuánto tiempo y cuántos años llevamos conversando? ¿Cuántos años llevamos conversando? ¿Cuánto nos está cambiando la vida? Mira, hablaba antes contigo de un concierto de música, pero recordaba también que sin ir más lejos, el año pasado, en ese donde estabas entonces, Mm. nos citábamos en un grandísimo teatro para hablar precisamente de historia, de recuerdos. Estaba el teatro hasta arriba, pero ahora no podríamos hacer eso. ¿Cuánto nos ha cambiado la vida? ¿Cómo lo has llevado, Ana, todo esto? Bueno, ahora no, pero yo aspiro a hacerlo en 2021. Nos ha cambiado la vida mucho. Ojalá el único cambio fuera esa gala del donde estabas retrasada, pero es que creo que nos ha impactado a todos los niveles y creo que ahora estamos en el impacto económico y emocional, ¿no? Probablemente el económico lo vamos a notar más todavía en los próximos meses, pero el emocional empieza a aflorar ahora, ¿no? Hemos llevado, creo que la ciudadanía con cierta resignación todo lo que pasa, pero es verdad que hay gente que lo ha pasado muy mal y no solo hablo de la gente que ha perdido a sus seres queridos, que eso sí que ha sido una devastación tremenda, más de 40.000 personas, sino el propio confinamiento, la ansiedad y el miedo que produce la situación, ¿no? Por la incertidumbre. Tú hablabas de resaca emocional. Tú durante todo este confinamiento y cuando hablaba con compañeros tuyos de profesión, con compañeros de la cultura, yo decía, oye, ¿y si después de todo esto salimos mejores? ¿Tú crees que la resaca emocional tiene la culpa de no estar saliendo mejores? Porque lo que estamos viendo es de que no hemos aprendido absolutamente nada. Nada. Bueno, yo ahí tengo días. Yo creo que salimos diferentes, seguro. Quien entró en la pandemia siendo un poco perrete, por decirlo no salvajemente, va a salir mucho más. La gente que entró con empatía y observando el sufrimiento del resto y el propio con una visión un poco humana, no creo que vaya a salir mejor. Pero es verdad que el nivel de crispación y de polarización que tenemos y ese miedo del que yo te hablo, que para mí era lo más preocupante, ¿no? Tener miedo y vivir con miedo y reaccionar con miedo produce monstruos, ¿no? Y es verdad que durante un periodo es comprensible, incluso todavía estamos en él porque no sabemos qué va a pasar, pero el miedo provoca que haya gente que quiera utilizar el miedo. Y eso es lo que más me preocupa ahora por la debilidad también que va a haber, ¿no? En todos los sentidos. Hablabas de monstruos, sabes que tenemos otro nexo en común, somos padres los dos. Ujú. Cómo le explicas a esos niños, como yo le expliqué a los míos, que todo ha cambiado, que hay un monstruo que nos ha cambiado la vida, que hay un bichito que nos ha cambiado la vida? Porque eso mentalmente a uno también le hace cambiar, ¿no? ¿Cómo le explicas a la parte más íntima de ti que su vida no va a ser lo mismo, ¿no? Yo le decía a mi hijo, toda mi vida me he obligado a enseñarle a compartir, a abrazar, a querer, a jugar, Ujú. que ahora no tiene que hacer eso porque puede hacer daño a su propia familia, ¿no? Es también un cambio mental muy grande. Si esa frialdad autoimpuesta o provoca que se mantenga en el tiempo, que esperemos que no, o provoca que busquemos otras maneras, ¿no? De darnos afecto. Pero desde luego la sensación que yo tengo con todos los niños que tengo alrededor y toda la gente que tiene niños y que también lo cuenta, es que lo han incorporado a su vida de una manera muy orgánica, ¿no? Como pues ves cuando vas al cole y ves a todos con las mascarillas todos los días y lo han incorporado de una manera muy normal, ¿no? El mío pequeño, por ejemplo, decía que, bueno, la vuelta al cole no le hacía especial entusiasmo y en cuanto puso un pie allí, me dijo que estaba más feliz que de vacaciones, porque había podido jugar al pilla-pilla, sin tocarse, pero jugar al pilla-pilla en el patio. Entonces, eso te resume un poco la necesidad de estar con otros niños y de esa sensación de libertad que tienes cuando tienes esa edad, ¿no? Cuando eres pequeño. Pero yo creo que lo han incorporado de una manera mucho más orgánica, creo que es la palabra, que los adultos. Y me parece que es muy importante una reflexión que hacía un actor de Acacias el otro día, David, que decía, la gente que nació en 1900 vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el crack del 29, la Guerra Civil, bueno, han vivido de todo. Y esa es la generación a la que tenemos que proteger. Y sin embargo, todavía se escuchan quejas de es que tengo que llevar la mascarilla, es que tengo que... Claro, esa generación no se ha quejado nunca de nada y ha sido la más golpeada, de hecho, en la pandemia. Entonces, creo que los chiquitines y los más mayores han sido la gran lección para este país y para muchos otros. Oye, Ana, además que veo que tienes el maravilloso logo de Neutral detrás, todo esto ha provocado que haya un torrente de informaciones que vengan por todos los lados, ¿no? Como persona,
cuando uno le desborda todas estas informaciones, ¿en qué punto mentalmente te lograste poner tú? Porque de repente hay gente que dice que el planeta necesita un parón, hay gente conspiranoica, que la hay. ¿En qué punto te has situado tú, pero como ciudadana? Es decir, tú cuando recibías información de todo esto, ¿qué te cuadraba en tu cabeza que podía ser real de lo que estábamos pasando? Pues ha sido muy desconcertante porque fíjate que llevamos años inmersos en la lucha contra los bulos, pero yo nunca había vivido nada igual. De hecho, se ha llamado pandemia de bulos también a lo que estamos viviendo por eso, precisamente, porque era un bombardeo constante, ¿no? El hecho además de estar confinados aumentaba más el peso de esas teorías de la conspiración, se aprovechaba más, había gente que se aprovechaba más del miedo, ¿no? A mí me pasaron cosas, sobre todo en marzo y en abril, yo creo que cuando la gente empezó a salir, ese nivel de tensión se relajó. Audios, ¿no? Audios súper creíbles de una madre que te contaba que había su niño y otros 8 ingresados en un hospital de Madrid, que no se estaba contando, pero que los niños estaban también siendo afectados gravemente y era súper creíble. Entonces, te das cuenta cuando te llega por muchos grupos de WhatsApp de diferentes personas, de diferentes ideologías, de diferentes situaciones personales, que cala, ¿no? Entonces, yo realmente estuve muy preocupada por eso, porque había mucha gente que me decía, pero ¿cómo alguien se va a inventar una cosa así? Pues sí, amigos, hay gente con maldad que graba un audio como ese para generar miedo en un momento además que estábamos todos tan asustados, mucho más incluso que ahora, y eso ocurrió. Y para mí la reflexión es, o sea, cómo alguien, una mañana de marzo, con tantísimos muertos que hemos tenido días con 900 muertos, se le ocurre grabar un audio y distribuirlo inventándose una cosa así. Es que me parece increíble, ¿no? Entonces, te diría que la perplejidad del, no sé, del ser humano y la maldad me desconcierta. Pero fíjate, también estamos llenos de automatismos. Te llega y lo compartes. No nos parábamos a pensar muchas veces, ¿no? Oye, ¿esto es real? Esto es lo más importante. Nosotros decimos siempre en Neutral, sin verificar, no compartas. Es verdad que eso un poco ha cambiado con la pandemia. De hecho, ya te digo que a mí mucha gente me lo enviaba por privado, fuera de esos chats donde estamos mucha gente, para decirme, oye, esto antes de que lo me preguntaba, ¿no? Sabemos que saben que tenemos un servicio de verificación en Neutral, pero eso ha cambiado. Creo que la gente ahora desconfía un poco más de ese tipo de mensajes respecto a la vacuna, al origen del virus, etcétera, ¿no? O los niños, o en fin. Pero es verdad que tenemos automatismos y como además WhatsApp siempre te llega por alguien que conoces, a diferencia de las redes Twitter y Facebook, que ahí podemos estar cualquiera, aquí te llega de un conocido y al final somos todos unos creyentes asintomáticos. Exacto. Porque te lo crees porque ahora mismo está ocurriendo. Hay una parte de los contagios que se producen, los contagios del virus, porque como estás con alguien que conoces, te relajas. Esto pasa también con WhatsApp, ¿no? Como estás con alguien que conoces mensajeándote, te manda una información y tú la reenvías también, ¿no? Esa cadena hay que pararla, ¿no? Y por lo menos si dudas, no lo compartas. Si tú te lo quieres creer, pues te lo crees, pero no lo expandas. Porque, bueno, hablabas de ese audio de la madre, yo recibí alguno de médicos supuestamente de los hospitales Sí. que estaban entre los dos extremos, digo, no terminaba de entender lo que tú decías, ¿no? Hasta qué punto llegamos, porque es que nos hace daño, es decir, estábamos Total. viviendo en un contexto diferente y nos hace daño. Oye, en esta pandemia de bulos, ¿te has obligado a reinventarte? Porque Neutral tiene ese servicio de verificación y efectivamente los bulos se autocrean, se autorrenuevan, se autohacen diferentes. ¿Os obliga a vosotros a reinventaros también? Porque efectivamente los bulos cada día están más perfeccionados, si me apuras. Sí, bueno, creo que una de las cosas que tiene el equipo de Neutral mejores es la capacidad de reinvertirse y de innovar. Y en ese sentido, el tema de los bulos también nos ha pasado. Ya habíamos iniciado un proyecto de automatización, que es trabajar con algoritmos para tratar de ver lo que se está viralizando, que hemos acelerado durante la pandemia. Otra de las cosas que nos pasó es que tuvimos que rediseñar todos los equipos, porque quisimos poner toda nuestra energía o prácticamente toda nuestra energía en la verificación, porque nos parecía que era lo que ahora mismo más podíamos aportar también a la sociedad española, ¿no? Y sí, claro, y aumentar la colaboración con gente que está verificando fuera de España, porque los bulos cruzan fronteras y muchos de los que estaban en Estados Unidos llegaban aquí y al revés. Y claro, sí, nos ha obligado a hacer un montón de cambios, pero no solo en el tema de los bulos. Mira, estos días hemos lanzado, a propósito de las elecciones americanas y de los debates que está habiendo, teníamos varias opciones para retransmitir el debate y casi todas nos parecían
que eran las que ya se hacen, pues a través de YouTube, a través de la página web, a través de Twitter. Eso ya se está haciendo, incluso te diría que desde hace muchos años. Entonces el equipo se sentó y dijo, ¿por qué no lo hacemos en Twitch? Allí hay un público muy diferente, que es el público gamer, que también se informa, porque también es gente que quiere estar al día. Y eso hemos hecho con Anísimo, con Emilio Domènech, que ha hecho la retransmisión del de los vicepresidentes, hizo también el de Trump justo antes de contagiarse, y hacemos un producto específico para una generación específica, y eso nos obliga todo el rato a estar pensando en dinámicas de dónde está la gente. ¿Está en Twitch? Queremos estar. ¿Está en los podcasts? Estamos haciendo un informativo para millennials en Audible, con Amazon. Estamos intentando estar donde esté la gente, que es un poco el espíritu por el que nació la empresa. Hablando de empresa, habéis estado a tope durante también toda la pandemia. ¿Cómo os ha afectado a vosotros también como empresa? Porque todas las empresas se han visto tocadas de mayor o menor medida. ¿Cómo os ha afectado? Pues por una parte ha sido una prueba para una empresa que tiene 2 años, como es Neutral, ha sido una prueba de resistencia en 2 sentidos. Primero, poder trabajar 70 personas en remoto, no lo habíamos hecho nunca, y ningún proyecto se cayó durante los 2 meses del cierre ni tampoco en el posterior, y yo creo que eso es para sentirse muy orgullosos porque bueno, tenemos la facilidad de hacer cosas que se pueden hacer en remoto. De hecho, estos días estamos también en remoto para contribuir a que la Comunidad de Madrid tenga menos gente moviéndose. Y luego yo creo que ha sido también una prueba interna, demostración de por qué nacimos y queríamos ser diferentes. Nosotros no hemos hecho ningún ERTE, no hemos tocado ningún sueldo, no hemos prescindido de nadie en la empresa, y eso que ha habido proyectos que han estado en stand-by, vamos a decir, ¿no? Pues imagínate, la gente, los cámaras, la gente de sonido, etcétera, que aquellos días, pues 2 meses no pudieron salir prácticamente. Nosotros no hemos tocado nada en cuanto a salarios, y lo hemos hecho todo a coste de beneficios, y asumimos que este año evidentemente vamos a tener menos beneficios, pero nos parecía una cuestión ética y que nos parece que está también muy en el ADN, como te decía, que eso se mantenga. Entonces, bueno, este año no nos va a ir quizá igual que el año pasado, pero podemos estar orgullosos de que todo el equipo ha estado protegido, ha estado trabajando, y la gente que a lo mejor no tenía esa actividad estaba todo el rato intentando también aportar, y yo creo que eso es muy bueno decirlo. Me gusta esa reflexión porque siempre hemos escuchado hablar de las pruebas de resistencia de los bancos. También sí, el test de estrés. Test de estrés, también las empresas habéis vivido ese Total. test de estrés, ¿no? Y sobre todo si hoy habéis podido supervivir, pues es maravilloso. Oye, viendo esta temporada del objetivo, a mí me queda una pregunta interna. ¿Se nos ha olvidado conversar? ¿Se nos ha olvidado hablar? ¿Se nos ha olvidado dialogar? Sí, mira, nosotros vamos a mantener las entrevistas, que cada uno le ponga el adjetivo que quiera al tipo de entrevistas que hacemos, y eso no va a cambiar porque yo además ni sé ni quiero hacer entrevistas de otra manera. Pero es verdad que en el nivel de polarización que estamos, lo hemos explicado estos días, nos parece que también podemos aportar algo, y es ese espacio que hemos llamado Tenemos que hablar, en el que vamos a sentar a 2 personas muy diferentes, de ideologías diferentes o incluso dentro de la misma ideología con sensibilidades muy diferentes, ideas que de inicio no tienen nada que ver, pero que se sientan y dialogan. Ni siquiera tienen que ponerse de acuerdo, ni siquiera tienen que intentar convencerse entre ellos, no. Solamente tienen que dialogar. Y yo creo que eso es un ejercicio que yo como ciudadana, si estoy en casa un domingo y digo, bueno, pues estos dos que parecen 2 marcianos, quizás que la política española no está tan polarizada y por tanto la sociedad, porque a los políticos los parimos los ciudadanos. Esto no viene de Marte, vienen de la sociedad. Si no nos gustan los políticos que tenemos, los hemos elegido y son un reflejo también de nuestra sociedad. Ana, pero es que a mí, yendo más allá de ese argumento, a mí me da la sensación de que más que olvidarse de hablar es que no queremos hablar. Estamos muy cómodos en los extremos. Yo tengo la sensación No todos. de ver... ¿No todos? No todos. Yo creo que, mira, ha habido varias pruebas no tan salvajes, pero de esto que estamos hablando. Pasó con el Brexit, pasó con Cataluña. Si recuerdas, en Cataluña, si no querías darle la razón extremadamente, digo, los partidos políticos que no querían ir a un lado o al otro, se quedaron en tierra de nadie, fueron castigados incluso a veces socialmente en cuanto al voto. Esto de la neutralidad que se ha utilizado, la equidistancia como insulto en nuestro país. Estos días estoy leyendo un libro de Paul Preston, el historiador, que habla de las 3 Españas del 36. Siempre hemos hablado de las 2 Españas. Correcto. Y él habla de la tercera España, que es esta, en la que podías hacer crítica, evidentemente, al bando nacional que
gana la guerra pero que previamente da un golpe de Estado, y también puedes sentirte incómodo con algunas de las decisiones que habían estado tomando durante la República y muchas de las cosas que pasaron también. Y eso no te hace equidistante. Chávez Nogales, que es un periodista que para mí es una gran referencia de aquella época, se fue al exilio precisamente porque, bueno, era progresista, pero no dejó de criticar algunas de las cosas que veía también en la izquierda. ¿Qué dificultad hay de decir, oye, pues quizá esto concreto, Díaz Ayuso, no lo está haciendo mal? Quizá esto concreto, Illa, no lo está haciendo mal. Quizá buscar unos matices que nos recompongan de nuevo como país. A mí me da muchísima envidia Portugal, donde la gente no tiene el nivel de crispación que tenemos nosotros, no lo ha tenido fácil porque vivió una crisis económica también brutal y sus políticos son un reflejo de eso, ¿no? Entonces, bueno, si podemos contribuir, lo vamos a intentar. Oye, Ana, esto es una apreciación mía. ¿Te da la sensación de que vivimos en una generación de políticos de piel muy fina? De que cualquier detalle es chirriante, porque yo me hago la reflexión de que creo, y creo que me darás la razón, no estábamos preparados para esto. Esto está claro. Ni en España, ni en Alemania, ni en Portugal no estábamos preparados para esto. Pero esa piel fina hace que cualquier mínima... yo creo que se nos ha olvidado eso de remar todos juntos, ¿no? Es decir, cualquier piedra que puedas poner en la rueda del otro te va a venir bien, aunque luego te estalle, ¿no? Aquello de la devolución del karma. ¿Tú crees que tenemos un poco la piel fina? ¿Esta generación, esta casta de políticos tiene un poco la piel fina? Pues mira, yo creo que una vez más creo que los políticos de esta generación son un reflejo también de esa generación. A mí me ha pasado también que es la primera vez que a muchos de los políticos de primera línea les llamo de usted y tienen algún año menos que yo, ¿no? Pues estoy pensando en Inés Arrimadas, Albert Rivera, Pablo Iglesias, etcétera, ¿no? Creo que son un reflejo de la propia generación later millennials, casi todos. Y creo que no es que tengan o tengamos la piel fina, sino que han confluido muchos factores y probablemente uno de ellos, el más importante creo, es la velocidad de consumo tan brutal que tenemos de todo, de la información, del titular político, de todo. O sea, todo es, antes era el telediario del día siguiente o de ese día, o el titular del periódico el día siguiente. No, ahora es el tuit que dentro de un minuto ha caducado, ya no le interesa a nadie, etcétera. Entonces yo creo que esa velocidad no ayuda tampoco al pozo que tú reclamas de pararnos a decir, bueno, tenemos que llegar a acuerdos en este país en materias básicas, porque la Unión Europea ha dado dinero y porque hay que sentarse todos, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos. Ahí, como estemos pensando en el tuit de dentro de un rato, pues es imposible, ¿no? Y creo que esa es una ventaja con la que se jugó, no digo que fuera la única, no digo que los políticos se parezcan a aquellos, pero creo que en la época de la transición donde se encerraron a hacer una constitución, si hubiera habido redes sociales, si hubiera habido la velocidad, no solo las redes que hay ahora, los acuerdos se habrían dinamitado seguramente, porque todo se filtra no para el día siguiente, sino para el minuto de la negociación, y eso no ayuda. Pero claro, es muy difícil salir de esa dinámica, no solo los políticos, los periodistas, la sociedad, todos estamos en ese consumo tan acelerado, ¿no? Hablando precisamente de consumo acelerado, hay una parte de vuestro objetivo donde los datos toman posesión, ¿no? Habéis hecho una ampliación maravillosa de Plató, porque los datos se han apoderado de nuestra vida, consumimos datos a cada minuto. Eso es otro Pero eso gran es muy cambio. bueno. Sí, pero yo creo que eso es muy bueno. Mira, tenemos una costumbre, especialmente los periodistas, esto es autocrítica, de exigir rendición de cuentas y además es nuestro trabajo y hay que hacerlo. Pero para hacer rendición de cuentas, tanto para exigírsela a otros como para hacerla con uno mismo, nos hemos basado, creo, durante muchos años más en opiniones que en hechos, más en sensaciones que en datos, ¿no? Entonces, ya desde hace tiempo en el objetivo y sobre todo desde que nació Neutral, creíamos que es muy bueno poner en el centro del debate datos, porque un dato, tú luego puedes tener opinión sobre cosas, pero un dato, hasta la llegada de Trump, al menos de los hechos alternativos, es un dato. Si estamos diciendo que en el cómputo total de colegios que hay en España solo ha habido un 2%, me parece, no llegaba al cierre de aulas con la pandemia, teniendo en cuenta el miedo que teníamos todos a que los colegios fueran un foco de contagio, pues eso te pone en contexto. Quizá ahora la preocupación no deben ser los colegios, deben ser los centros de atención primaria, no lo sé. Pero si no tenemos ese dato y opinamos así, pues los debates yo creo que se pervierten, ¿no? Y creo que una de las cosas que la pandemia nos ha traído es la presencia de los datos y la presencia de los expertos. Ahora es muy difícil, no digo imposible, pero es más difícil encontrarte periodistas opinando, que los hay, no digo que no, pero también hay muchos expertos, igual que los politólogos cogieron
un buen lugar en los debates. Creo que ahora también está pasando con los expertos o con los divulgadores científicos, quizá con gente que tiene un poco más de conocimiento o tiene fuentes en el mundo científico. Bueno, también hay mucho epidemiólogo recién Sí. licenciado con esta pandemia. Oye, viendo un vistazo global al programa, me gusta la labor de pedagogía, pero de la pedagogía neutra que hacéis, ¿no? También hace falta un poquito sentarnos a decir, oye, pensemos, vamos a pensar, ¿no? También eso es lo que tratáis un poquito de mostrar, ¿no? De abrir todo el abanico, de enseñar todo el abanico, de mostrar todo el abanico y lo que tú has dicho siempre, ¿no? Las opiniones ya pertenecen a nuestra intimidad. Bueno. Se estaba perdiendo esa labor pedagógica, ¿no? De enseñanza, porque parece que los datos, cuando nos llegan los datos ya nos dan mascada la reflexión, nos dan marcado lo que tenemos que pensar, nos dan marcado hacia dónde tenemos que ir. Yo, por ejemplo, analizando los datos que nos pasan a nosotros, parece que solo vemos hasta los Pirineos y no vemos que en Alemania también están teniendo picos de contagio, que en Francia también lo están teniendo, que también se ha cerrado, por ejemplo, el ocio nocturno. Es decir, nos pasa un poquito que no vemos más allá de los Pirineos muchas veces. Por eso es tan importante, y eso sí que lo hicimos desde muy al principio en el objetivo. Cuando nacimos en 2013, hacíamos mucho esas comparaciones con otros países, pues los presupuestos o los sueldos de los políticos, que me recuerdo que siempre ha sido una cosa que históricamente en España ha provocado cabreo y también demagogia. Cuando tú comparas el sueldo de un presidente de gobierno español con nuestro entorno, pues quizá no te parece tan elevado. Es más, hay cargos y rangos mucho más por debajo del presidente del gobierno que ganan mucho más dinero que alguien que tiene que tomar tantas decisiones importantes como es Pedro Sánchez ahora, lo fue Rajoy, Aznar o Zapatero, quien sea, ¿no? Pero es verdad que la comparación nos da una foto, yo creo que mucho más completa, ¿no? Si supiéramos cuántos contagios hay en colegios de Alemania, proporcionalmente, evidente, o en Italia, o las decisiones, ¿no? Mario Vicioso el otro día nos contaba el tema de los estados de alarma en otros países europeos. Italia la va a mantener, su estado de alarma, como lo tienen ahora mismo, lo va a mantener hasta 2021. Aquí todavía no se ha dicho qué va a pasar con los confinamientos selectivos. Cerraron el ocio nocturno durante el verano, cosa que en España no ocurrió. Y entonces cuando ves eso, dices, bueno, pues quizá ahí es donde nos hemos equivocado. O los rastreadores. ¿Por qué Alemania ha controlado mucho mejor la pandemia? Pues probablemente porque la inversión en rastreadores y también porque empezaron desde muy al principio con las PCR dentro del sistema de salud y les resultó mucho más fácil porque uno de los laboratorios principales estaba allí. Yo creo que eso nos hace, incluso para hacer la crítica a nuestro gobierno, nos da mucho más argumento para decir, oye, ¿por qué no hemos hecho lo que Alemania? Pero tienes que saber lo que ha hecho Alemania. ¿Por qué no hemos hecho lo que Italia? Tienes que saberlo, ¿no? Yo creo que te da más argumentos para criticar al gobierno incluso. Hablando de eso, hablamos de gobierno general, pero ahora me voy, por ejemplo, al gobierno particular. También pasa un poco con lo que han llamado el milagro valenciano, ¿no? Que dentro de España la comunidad valenciana es de las que menos afectada ha estado y, sin embargo, ponemos el foco en Madrid, por ejemplo, y Madrid, al menos por los datos, está como está, ¿no? También un poco pasa eso, saber en qué nos hemos equivocado, que los datos están para eso. Pero fíjate lo de los últimos días, que se ponía en cuestión de que Madrid los datos bajaban, hasta que al final nos hemos bajado del burro y parece que sí bajan, pero no bajan. Los datos también pueden ser una piedra que te lanzas como onda de David, ¿no? En este caso. Sí, lo cual es lamentable por otra parte. Es verdad que hay como 4 o 5 indicadores importantes y hacemos en Neutral, llevamos varias explicaciones de este tipo. Tienes por un lado el número de pruebas que se realizan en cada comunidad autónoma o en cada país, el número de contagios, que es verdad que Madrid está bajando. Tenemos también el impacto, es decir, cuánta gente está ingresando en hospitales, cuánta gente dentro de los hospitales está entrando en la UCI y el quinto y muy importante que son los fallecidos. Con esos 5 indicadores te permite hacerte una composición de lugar. Lo de los datos ha sido un desastre en España. O sea, a mí me llama la atención que el gobierno esta semana ponga el foco en si Madrid se ha inventado o no los datos, que me parece tremendo. Es increíble. Para después luego recular en una comparecencia. Tampoco se entiende. Pero es que creo que ha sido el tema de los datos es una gran asignatura en España de la transparencia y hemos visto cómo comunidades autónomas, tú decías Valencia desde el principio implementó tecnología también para intentar localizar. De hecho, han tenido un brote tremendo con este colegio mayor y la insensatez de la gente que estuvo y se ha encapsulado rápidamente. Galicia, por poner comunidades gobernadas por gente muy diferente. Galicia hizo la reapertura, la primera comunidad autónoma que hizo la desescalada, no está teniendo buenísimos datos porque no los tiene nadie, pero no está teniendo malísimos datos y eso está permitido también tirar un poco hacia arriba. Euskadi pues ha tenido momentos, tuvo un momento muy malo al principio, parece que antes de verano se estabilizó, Navarra por ejemplo está mal y en datos absolutos está mal,
en fin, somos un país también muy diverso y eso a veces también nos ha enseñado que tenemos costuras todavía que cerrar. Pero me parece muy buena la comparación dentro incluso. Oye, pero no para arrojarnos, como tú decías que están haciendo. ¿Qué está haciendo Valencia? Que queremos copiarlo los madrileños. Si está funcionando, ¿por qué no intentamos copiarlo? No para decir, mira lo que están haciendo, ¿no? Es un poco infantil. Buena pregunta para cuando Isabel Díaz Ayuso quiera aceptar ir al programa, ¿no? Porque Illa fue una maravillosa puerta de esta temporada, pero qué buena conversación puede tener Isabel, ¿no? Porque de todo lo que cabe, sin analizar su aspecto político, no quiero entrar ahí, pero como persona, te han puesto a pilotar la comunidad más importante de nuestro país y te han puesto a pilotarla con algo que no hemos vivido nunca. También analizarlo desde el punto de vista humano tiene que ser mentalmente brutal, ¿no? Sería una entrevista muy bonita de realizar. Bueno, a mí me parece que para cualquier dirigente del siglo XXI lo que ha pasado es completamente, fíjate, Francia, ¿no? Siempre Macron, tan alabado por el centro y por el centro derecha, ha tomado decisiones completamente diferentes a las de España, yo creo que bastante más laxas en algún sentido y eso le está provocando dolores de cabeza por los contagios y tiene una ideología diferente probablemente al de otros lugares. Y en el caso de Madrid ocurre lo mismo, es que yo creo que es muy difícil, no me gustaría estar en la piel ni de ella, ni de Sánchez, ni de ninguno. Me parece que es imposible incluso ponerse en su piel porque hay que tomar muchas decisiones a diario, muy complicadas, donde hay vidas en juego y lo mismo pensaba durante el confinamiento, ¿no? O sea, decidir cerrar un país como España durante 2 meses es una barbaridad. Tomar esa decisión es dificilísimo. Entonces, bueno, como tenemos este país en el que todos sabemos de todo, yo a veces con amigos y tal decía, bueno, es que tenéis la solución para todo, ¿no? Qué fácil, pues nada. Yo creo que no es fácil llegar a ser dirigente político en el sentido de la responsabilidad que tienes. Luego creo que además cometen algunos errores bueno, sobre todo en la parte esta de tan infantil, de pues tú has dicho, pues yo te, ¿sabes? Eso es lo que me parece un poco desconcertante. Bueno, a recurrir a Chernóbil cuando no toca, pero bueno, eso es otro Que por tema. cierto, fue porque le preguntaron. Tengo que decirte que le preguntaron por el tema. Pero bueno. Es una... Sí, porque muchas veces lo que tú decías, ¿ves? Twitter te presenta el corte perfecto de saber en el antecedente, ¿no? Precisamente por eso. Oye, hablando de dónde estabas entonces, yo de repente me cogía mi tele mental y decía, oye, dentro de 5 años, si tuviéramos que hacer un dónde estabas entonces en el 2020, ¿quién nos lo diría? Todo lo que ha cambiado, la cultura, que también precisamente en dónde estabas entonces habréis mucho de música, de cultura. ¿Cómo crees que será esa radiografía que hagamos dentro de 5, 6, 10 años de Pues este año? te diré que estamos trabajando en ella Ya. porque porque estamos pensando en la década esta que cerramos ahora, que es la siguiente temporada, y la verdad es que dentro de esa temporada 2010-2020 hay dos en realidad, que es pre-COVID, post-COVID. Todo iba relativamente bien hasta 2019 y 2020, bueno, llegó el tsunami de esta pesadilla de la pandemia. Entonces, esa temporada se va a dividir en dos seguramente. Y probablemente para otra etapa, como tú dices, tendremos la posibilidad de saber cómo nos ha impactado y cuánto tiempo nos ha impactado lo que estamos viviendo. Yo tengo mis esperanzas puestas, fíjate, más que en la vacuna, en los test de saliva rápidos, que ya hay Exacto. empresas españolas trabajando en ellos, que son prácticamente como el tema de la diabetes, que te permite saber los niveles de azúcar rápido. Y creo que eso nos va a ayudar mucho más que la propia vacuna, porque, bueno, si luego además te lo haces, sabes que eres positivo y no te mueves, pues eso ayuda. Pero bueno, yo confío también en la sensatez de la gente. Hablando de eso, no sé si tú, que eres consumidora también de series, has podido ver un producto de esta casa, La Valla, que Mm. es precursora de todo esto, ¿no? Que hace 2 años, año y medio que se rodó todo esto, está haciendo una radiografía brutal de lo que estamos viviendo. Yo te diría, más que Isabel Díaz Ayuso, una entrevista a Daniel Ecija a saber de dónde ha sacado esto sería muy interesante también. Pues mira, hace un año y medio, cuando estaban rodando, entrevistamos para el podcast que tenemos los viernes de series Plata o Plomo en Neutral, entrevistamos a Dani y a Ética y hablamos de La Valla. Y en ese momento esa distopía nos sonaba mucho a El cuento de la criada. Después de La Valla llegó Years and Years, que nos seguía Correcto. sonando un poco eso. Yo creo que cualquier cosa que veas ahora en La Valla, que yo la estoy viendo, y veas el cruce de una zona a otra donde te piden los papeles, por supuesto es ficción y no está pasando ahora. Pero es verdad que hay cosas que dices, qué miedo, ¿no? Que también te pasa con El cuento de la criada, ¿no?
Pero sí, me parece que tuvo una visión hiper, desgraciadamente, innovadora de la jugada. Espérate que llegues al episodio de las mascarillas, solo aviso eso. ¿Sí? Sí, No he llegado. espera, que hay episodio de mascarillas. Oye, sé que es una pregunta un tanto comprometida, pero si tuvieras la oportunidad de tener a Isabel Díaz Ayuso delante, ¿cuál sería la primera pregunta que tú le harías? Bueno, no es comprometida, es que yo hasta el último minuto prácticamente no tengo decidida nunca la primera pregunta. Primero porque estamos en directo y porque todo pasa a tal velocidad que un domingo de repente, pues no sé, nos ha ocurrido que haya una portada de un periódico que esté hablando de ese partido o de ese político, o porque realmente están pasando cosas, por ejemplo lo de Trump, el otro día nos ocurrió, el alta del presidente de los Estados Unidos. Si me hubiera tocado en directo, igual arrancaría con la imagen de Trump enseñándosela a ella, no lo sé. Pero siempre espero hasta el último minuto para intentar acertar. A veces lo hago y a veces no, seguramente, pero sí, espero hasta el último minuto. Venga, te la reformulo. Ahora que habéis apostado por volver a dar la oportunidad, ¿no? Dar la voz a la calle, dar la voz a los ciudadanos. ¿Sí? Como ciudadana, tú como ciudadana, madrileña, ¿cuál sería esa primera pregunta que le harías a Isabel Díaz Ayuso? No te sabría decir la pregunta exacta, pero tendría que ver seguramente, tendría que ver con dos cosas. Una, de verdad con qué puede contribuir ella a rebajar el nivel de crispación, y no me valdría es que el otro, no, de verdad, o sea, ¿qué no has hecho que puedes hacer ahora para rebajar el nivel de crispación? Y otra probablemente es quién, cuando tienes que tomar una decisión tan difícil, sea cual sea las que ha tomado, quién o quiénes son las personas a quien escuchas para tomar esa decisión. Porque creo que eso que se ha hablado mucho durante la pandemia también nos influye a todos. Cuando tú tienes una decisión en tu vida que tomar, no sé, ser madre, no serlo, la gente que se casa, la gente que se alquila una casa, decisiones vitales, ¿no? ¿A qué colegio llevo a mis hijos? ¿Los vacuno ahora o dentro de 5 minutos? Todo eso siempre tienes gente, pues joder, no sé qué hacer, siempre consultamos, ¿no? Ya hemos visto que con lo de los expertos ha sido un poco surrealista todo, porque no pasa nada por saber quiénes son los expertos. Y lo mismo con la Comunidad de Madrid. Creo que estaría bien que ella contase quién es su núcleo, ¿no? ¿Quiénes le están acompañando en las decisiones que está tomando? Suscribo. Ana, para terminar, porque sé que hoy es un jueves de mucho trabajo. Oye, lo de ¿dónde estabas entonces? ¿Va a corto plazo? ¿La temporada irá para el año que viene? ¿Cómo lo tenéis Sí, enfocado? la idea es 2021, pero acabamos de empezar ahora. Piensa que, claro, durante todo este tiempo no se podía ni grabar ni nada, y estamos ahora en lo que llamamos vaciado de temas, que es seleccionar, claro, de 10 años los temas más interesantes, y empezaremos a trabajar a finales seguramente de este 2020 en los enfoques y en las entrevistas y demás. Pero sí, bueno, la idea es 2021 y vamos primero a terminar esta fase en la que estamos. Pues Ana, después de aquella entrevista 1000, aquella caja de música 1000 que tú nos regalaste hace ya un cierto tiempo, echaba la vista atrás. La caja de música pertenece a esa última década. Tenemos 10 añitos de vida, que no es poco. Me gustaría que tú pusieras el titular a esta conversación, porque tú misma lo has dicho, ¿no? Vivimos en ese consumo rápido, en ese sacar de contexto, ¿no? Hablábamos antes del Chernobyl de Díaz Ayuso, pero te quiero dar a ti la oportunidad de que tú le pongas el titular a esta conversación. Pues fíjate, tiraría de la frase que hemos utilizado para esta nueva etapa, que es tenemos que hablar, que yo sé que tú lo practicas mucho, pero quizá no todo el mundo que vaya a escuchar esta charla lo tenga tan presente. Mucha gente lo hace, pero creo que es bueno que se extienda, ¿no? Que ese sea un poco el registro en el que nos movamos, y yo, si puedo contribuir, pues tenemos que hablar. Déjame completártela, pero aprender a escuchar también. También. Yo eso me Ana, lo pongo como asignatura, así que como siempre me dicen, no, lo de interrumpir y tal, sí, porque a veces cuando pregunto y no me responden lo que toca, pues interrumpo. Pero es verdad que yo creo que cuando tú haces el ejercicio de hablar, estás dando por hecho que como el otro te escucha, al revés va a ocurrir cuando el otro hable, ¿no? Y creo que, bueno, forma parte del mismo verbo, aunque es verdad que es bueno matizarlo, así que tenemos que hablar y escuchar. Ana, ¿se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma final a esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar? Bueno, yo que solo quiero añadir una cosa, teniendo en cuenta que eres la caja y que haces mucha bandera de nuestra cultura, creo que es muy importante, y lo hemos vivido, como nos sanaba un poco el alma y el miedo y todo, la música,
la gente de la cultura está muy tocada y creo que han sido parte también, nosotros tuvimos a Rosalén, bueno, en fin, a Vetusta Morla, Elvira Sastre, Benjamín Prado, toda la gente que ha estado y tantas otras que han estado intentando crear durante la pandemia y que también están deseando y estamos deseando, como tú decías, volver a los conciertos, así que hay que seguir hablando de cultura y yo me alegro de que la Caja lo haga. Y por supuesto, que no se olvide nadie, 0 contagios hasta el día de hoy. Y creo que además es un dato que también habéis refrendado vosotros, ¿no? Que no ha habido ningún brote significativo, no ha habido ningún brote en los eventos culturales, que la cultura nos ha sanado el alma, nos ha hecho libres durante un confinamiento. Eso, qué frágil es la memoria a veces, Ana, qué frágil. Amiga, ha sido un verdadero placer. Yo sigo siendo los domingos en La Sexta, no lo dudemos, porque nos hace falta aprender a hablar, nos hace falta aprender a escuchar y nos hace falta también entender al que tenemos delante y yo creo que también un poco entendernos a nosotros mismos, que también hace falta. Ana Pastor, muchas gracias. Ha sido un placer. No esperemos tanto tiempo para volver a hablar. No, la próxima vez no sé si con mascarilla, traje de buzo, dándonos el codo, un abrazo, lo que tú quieras, pero que sigamos hablando de esto, de cultura, de tele, de vida. Tú hablabas de que aquella primera conversación fue una conversación de vida, lo suscribo, y esta es una conversación de realidad porque es la que vivimos. Ana, nos vemos el domingo. Gracias. Chao.